Buenos días, alumnos. Vamos a hacer el trabajo de español de hoy. Acuérdate que puedes copiar el trabajo desde WhatsApp. Te vas a WhatsApp acá donde tienes los trabajos que mando yo en solo información. Y le puedes poner copiar imagen y te vas a Paint y lo pegas aquí con control V de vaca. ¿Ok? Con control V de vaca en el teclado o le puedes pegar. Bueno, ya que lo tengas aquí, acuérdate que lo puedes copiar en el cuaderno, ¿no? Pero si lo copias en el cuaderno, solo copia las preguntas, no tienes que copiar el texto de arriba, no hace falta, el texto de arriba es para que lo leas. Vamos a leerlo juntos aquí, dice, luego de la consulta, bueno, vamos a leer las instrucciones primero, muy importante. Dice, lee los siguientes textos acerca de la historia de México, verás que son muy interesantes. Busca en tu diccionario las palabras que no comprendas. Sí, pues te pido que busques en el diccionario las palabras que no comprendas. Ahorita vamos a ver una de las palabras, ¿ok? Dice, luego de la consumación de la independencia de México se organizó una junta provisional de gobierno para establecer un congreso que definiría la forma de gobierno para la nación. Sí, esto es que después de la independencia se tuvieron que poner de acuerdo cómo se iba a gobernar. Los diputados decidieron que el país sería una república y la primera cuestión a resolver fue si se trataría de una república federal o centralista. Sí, vamos a decir que yo no sé lo que significa federal, pero en verdad sí sé. ¿Sí? Yo sí sé lo que significa federal, ahorita te lo explico. Es la primera decisión que fue. ¿Va a haber una república federal o una centralista? Bueno, vamos a decir que no sé qué significa, vamos a buscar federal. Definición. Sí, si no tienes un diccionario, si tú le pones definición a cualquier palabra, te va a decir lo que significa. De la federación que tiene relación con este tipo de unión o asociación, que está formado por territorios que se gobiernan por leyes propias, aunque se unen en determinadas funciones. El Estado federal que se da actualmente, por ejemplo, en Alemania, Suiza y Estados Unidos de América. Esta es la definición de federal. Y la tendrías que poner acá. Todas las palabras que no entiendas le vas a poner su definición. Acuérdate que en este caso puedes ponerle aquí de título palabras desconocidas y lo vas a poner como acá enseguidita. No pongas todas las que no entiendas, si quieres pon 5 nomás. Palabras desconocidas. Ok. En el caso de federal, yo te lo puedo explicar. Federal, niños, significa, vas a decir, ay, como los policías federales. Sí, pero eso viene todo de una sola cosa, que es que lo federal es, como dice aquí en la definición, que tienen sus propias leyes, pero tienen leyes a nivel de equipo. O sea, en el caso de México también es una federación. México es una federación de estados. Lo cual quiere decir que cada estado tiene sus leyes. Por ejemplo, aquí en Sonora hay leyes, y luego en Baja California hay otras leyes, y en Sinaloa hay otras leyes, y en Chihuahua hay otras leyes, ¿sí? Pero vamos a buscar aquí estados de México, pero también hay leyes a nivel de todo el país. Eso es una federación. ¿Sí? Entonces en Sonora tenemos nuestras leyes, en Sinaloa tenemos otras leyes, en Chihuahua hay otras leyes, en Durango hay otras leyes y van cambiando, que se parecen mucho pero van cambiando. Pero la federación significa que son todos juntos en un solo equipo y tienen otras leyes que son como que están por encima de las leyes del estado, digamos, ¿no? Entonces eso es la federación. Las leyes de la federación aplican a todo el país, pero las leyes de cada estado aplican a cada uno de los estados. Así de fácil. Eso es federal. ¿Sí? Bueno, pues estaban decidiendo si iba a ser una república federal o centralista. O sea, si todo iba a venir del centro del país o pues en cada estado iban a decidir cosas específicas. Aquí en México somos una federación, pero de todos modos hay mucho centralismo en el país, que quiere decir que lo que se decide por el presidente muchas veces modifica un montón de cosas a nivel de la nación. Sí, pero sí somos un país federal, o sea que cada estado tiene sus propias leyes. Dice aquí, la primera opción reuniría varios estados que serían libres de resolver sus cuestiones internas, mientras que la segunda opción
existiría un solo poder que resolvería todos los asuntos. Sí, es lo que te estoy explicando. Finalmente, en la Constitución promulgada el 4 de octubre de 1824, se plasmó la decisión que tomaron los diputados. Y en la segunda parte dice, la Constitución de 1824 estaba formada por 7 títulos y 175 artículos. Y se basaba en la Constitución de Cádiz de España. Sí, acuérdate que aquí nuestra cultura viene de España, entonces se basaron en la cultura de España para poder hacerla. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y en el Decreto para la Libertad de América Mexicana. Si te das cuenta, todo esto tomaron de varios documentos, ¿no? Para hacer la Constitución de 1824, en la Constitución de España, en la Constitución que hicieron en Estados Unidos y en la de la Libertad de la América Mexicana, que me imagino que la hicieron aquí en México, ¿no? ¿Por qué? Porque así se inspiran para hacer cualquier este tipo de documentos de leyes, pues no las van a inventar de la nada, sino que se van a basar en algo que ya funciona en algún otro lado. Entre sus artículos se encuentran estos: el decreto de que la nación mexicana era libre y soberana, o sea que México se gobernaba solo, y la única religión era la católica. Si te das cuenta, en aquella época todavía no había libertad de creer en lo que tú quisieras, tenías que ser católico. El que establecía que el poder de la federación se dividía en 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Si te das cuenta, sigue siendo igual, hasta ahorita sigue siendo el poder legislativo, que son los diputados y senadores, el ejecutivo, que es el presidente, y el judicial, que es la cámara de jueces, ¿sí? El primero depositado en un congreso constituido por la Cámara de Diputados, ahí está, los senadores. El segundo depositado por el presidente de la República y el depositado en la Suprema Corte de Justicia, que son los tribunales y juzgados. Sí, muchas veces la gente cree que el poder judicial son los policías, pero no, el poder judicial son los jueces que hacen los juicios para encarcelar a las personas que cometieron un crimen. Sí, entonces, esos son los 3 poderes del país. Dice aquí, entonces si te das cuenta, estos 2 textos te hablan de cómo se organizó México después de la independencia. Siempre pasa eso con la independencia, se hace la guerra y luego después dicen, bueno, y ahora ya que ganamos la guerra, ¿cómo nos organizamos nosotros? Dice aquí, ¿qué relación encuentras entre el primero y el segundo texto? El primero habla de la organización del país, pero también habla de que se hizo una constitución, ¿no? Pero también habla de la Constitución de 1824. Y el segundo profundiza, o sea, habla más a fondo, profundiza sobre la Constitución. O sea, te habla un poquito más de lo que trataba la Constitución esa. Lo puse un poquito más chiquito, ahí está. ¿Qué información del segundo texto complementa el primero? Pues eso, ¿no? Que habla de los detalles que se escribieron en la Constitución. Si te das cuenta, esto te está hablando de que cuando estás estudiando sobre historia es importante que busques en varias partes para profundizar tu conocimiento de un tema. ¿Cuál era la intención, por ejemplo, de la Constitución en aquel momento? Pues era volver al país un país federal y con una organización democrática como la de otros países como Estados Unidos o los países que se estaban formando en América Latina o algunos países europeos como España. ¿Qué información hace falta para complementar el segundo texto? ¿Qué información hace falta para complementar el segundo texto? Podría ser más detalles de la Constitución, ¿verdad? Más detalles sobre la Constitución. Más detalles sobre la Constitución. O sobre la organización del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Por ejemplo, me podría interesar a mí saber
cuántos diputados y senadores existían en aquel momento en la Cámara de Diputados y Senadores. Por ejemplo, uno de los problemas que se habla mucho en la actualidad aquí de México es que tenemos demasiados diputados y demasiados senadores, cobran mucho esas personas y en realidad no crean tantas leyes como se quisiera, ¿no? Ni ven tanto por lo que el pueblo quiere. Entonces, ahorita hay una promoción para que se quiten muchos diputados y senadores y se pueda hacer más barato la legislación del país. Entonces, podríamos comparar la cantidad de diputados que hubo en aquella época, en 1824, con la que hay ahorita y poder hacer un texto que hablara de eso. Sí, en realidad necesitamos tantos diputados, que yo creo que no. Yo no creo que necesitemos tantos diputados. De hecho, en Estados Unidos hay la mitad de los diputados que hay aquí, aunque Estados Unidos es 2 veces más grande que México. ¿Sí? Entonces, en realidad no necesitamos tantos diputados. Y se podría, si tú quisieras hacer un texto sobre eso, ¿no? Podrías investigar cuántos diputados había en la Cámara al principio cuando originalmente se fundó México, ¿ok? Entonces, pues es solo un detalle, ¿no? Que te puedo decir que la historia, pues ahí se va profundizando, tú decides hasta dónde quieres llegar, de qué te quieres enterar, pero sí puedes seguir buscando detalles como ese, pues para eso está el internet, para investigar. Ok, pues con esto ya terminamos. Acuérdate que me lo puedes mandar por aquí, por WhatsApp en Paint, o me lo puedes mandar por el cuaderno. Y si tienes alguna duda, me la mandas por WhatsApp. Cuídate mucho, nos vemos, bye bye.